la palabra del Señor, y le he puesto este mensaje eligiendo el mejor y único camino, ¿ya? Y digo único camino porque quiero partir diciendo de que Jesús dijo de que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, soy un camino, ¿ya? Pudiendo tener la posibilidad de elegir. El único camino que nos lleva al Padre es a través de Jesucristo, su unigénito Hijo. Y damos gracias a Dios por ello. Y nos encontramos con un mensaje que hace tiempo me hacía ruido y me hacía querer revisarlo y poder exhortarlo, porque siempre he escuchado esta idea de que debemos volver a las sendas antiguas. Yo no sé si usted lo ha escuchado, seguramente también. Y lo primero que me llama la atención es que la palabra no dice que debemos volver a las sendas antiguas. Vamos a analizar el mensaje en la medida que lo vayamos reflexionando. Pero primero quiero mencionar de que el profeta que entrega esta palabra es Jeremías, conocido como uno de los profetas mayores, ya no porque su mensaje haya sido mayor o más relevante que los profetas menores que están en el Antiguo Testamento, simplemente porque sus dos libros que escribe, uno que es el que lleva su nombre, que es el que vamos a predicar hoy día, y el segundo libro que él escribe se llama Lamentaciones, justamente de Jeremías, son libros más extensos, en capítulos, ¿ya? Y en versículos, por supuesto. Por eso recibe el nombre de profeta mayor. Eso significa que el mensaje que entrega Jeremías es de la misma importancia y de la relevancia que, por ejemplo, entrega Oseas, que es un profeta menor, o Habacuc. Jeremías es el profeta que entrega este mensaje y su periodo aproximadamente cubre 40 años desde su llamamiento, ¿cierto? Que tiene un llamamiento muy especial en el capítulo 1, incluso él dice que es un niño todavía para ser llamado. Desde que es llamado, ¿cierto?, al ministerio profético, suceden 40 años y comienza, ¿cierto?, su ministerio profético aproximadamente en el 13º año del rey Josías, para ubicarlo un poco en la historia, en el 626 a.C. Ya hasta Jeremías profetiza 40 años hasta la caída de Jerusalén, ¿cierto? Hasta la caída de Judá, que es una de las dos caídas que tiene el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ya eso sucede, una deportación final en el año 587. Durante esos 40 años, este profeta, llamado Jeremías, predica, ¿cierto?, y profetiza durante 5 reinados, que fueron los de Josías, Joacás, Joaquim, Joacim, y finalmente el último profeta de Judá, ¿cierto? El último rey de Judá, perdón, del reino de Judá, que era el reino del sur, Sedequías. A Jeremías le tocó profetizar en un periodo de la historia de Judá, del pueblo de Judá, ¿cierto? El reino del sur. Se acordará usted que hubo una división de los reinos en el Antiguo Testamento, y a 10 reinos pasaron a ser los reinos del norte, ¿cierto? El reino de Israel, y 2 pasaron a ser conocidos como los reinos del sur, o los reinos de Judá. Y dentro de este reino de Judá fue el que profetizó Jeremías por 40 años. Y le tocó un periodo oscuro, un periodo difícil del pueblo de Dios. Le tocó profetizar en un momento en donde el pueblo de Dios estaba siendo fuertemente, a través de profecías de Dios, estaba siendo llevado e invitado al arrepentimiento. O si no, serían llevados cautivos, cosa que finalmente sucedió en el año 587 a.C. Su mensaje fue llamar al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, a salir del pecado que en ese momento el pueblo estaba teniendo, que era un pecado muy fuerte, que era la idolatría. Se habían olvidado de Dios y habían ido tras otros dioses. Se habían olvidado del unigénito y del Dios único que se presenta en Éxodo para ir por otros dioses. La orden era que no se tenían que mezclar incluso con otras mujeres, porque esas mujeres justamente iban a traer a sus dioses. El pueblo cayó en transgresión, cayó en idolatría y finalmente, en el año 587 a.C., el pueblo fue deportado, ¿cierto?, cruelmente a Babilonia. Los babilonios, ¿cierto?, toman a un buen remanente de Judá, de los judíos, y son llevados deportados. Entre ellos tenemos la historia de Daniel, y es cierto, con sus amigos también. Y el reino del norte había sido deportado anteriormente a través de los asirios. Y el mensaje de Jeremías es un mensaje de advertencia.
Porque Dios no llega tarde, porque Dios cumple. Pero antes de cumplir siempre llama, siempre invita. No cae su sentencia solamente porque se le ocurrió un capricho a Dios. Si usted lee después en su casa, haga el ejercicio, lea todo el capítulo 6 y se da cuenta cómo hay una sentencia del pueblo de Dios justamente a este pueblo idolátrico que se había olvidado de Dios, que habían ido atrás otros dioses. Y en el versículo 16, Jeremías le profetiza al pueblo diciéndole: así dijo Jehová, párense en los caminos, deténganse un momento. Mirad, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Y fíjese lo que hizo el pueblo. Más dijeron: no andaremos. ¿Se da cuenta? Históricamente, desde siempre la gente ha sido porfiada. Y hoy día también. Sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Conociendo el camino de Dios, nos vamos por otros caminos. Y de eso vamos a hablar hoy día. Yo no sé, y lo dije delante cuando empezamos, yo no sé si usted se dio cuenta, pero la palabra nos dice que debemos volver a la senda antigua. Jeremías está diciendo: párense los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas. Él eso está diciendo, porque hay una diferencia entre camino y senda antigua. Yo no sé si usted se da cuenta, pero Jeremías utiliza la palabra caminos y utiliza la palabra sendas. Y le añade la palabra, ¿cierto?, antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Por lo tanto, el pueblo de Dios se había apartado del buen camino porque prefirieron andar por las sendas antiguas. La palabra camino es una palabra que se ha traducido desde el latín, ¿cierto? Y se ha traducido para el entendimiento nuestro, pero dentro de la antigüedad, del mundo antiguo, existían, y hoy día también existen los caminos principales, las rutas principales y los caminos secundarios, ¿ya? O las rutas secundarias. En ese tiempo habían caminos principales que se conocían, que eran los accesos, ¿cierto?, como dice su nombre, principal o primario. Pero antes de eso, habían lo que se conocían por sendas, o caminos que eran senderos, eran senderos más angostos, eran senderos más peligrosos, eran caminos y sendas más irregulares, eran senderos que eran menos transitables porque ya existían las rutas principales. Y eso es lo que le está diciendo Dios acá. Hay un camino que ustedes lo conocen, le dice Dios al pueblo, y el camino, ¿cierto?, que es conocido, pero vayan, deténganse un momento, párense en las esquinas y pregunten por las sendas antiguas. Habían unas rutas principales que eran conocidas como el camino principal, ¿cierto?, que era el camino que unía casi toda Palestina. ¿Ya? Había otra ruta que era conocida como la ruta del mar, que era una ruta más costera, pero esos eran los caminos principales. Eran caminos de mayor afluencia, eran caminos, rutas comerciales, ¿ya? La gente circulaba más por esos caminos. Por lo demás, eran caminos más preparados, no hoy día como tenemos la ruta nosotros, quizás pavimentada, ¿cierto?, con carpeta asfáltica, carpeta hormigonada, etc. Dentro de lo que ellos tenían, también tenían esas rutas principales, primarias, porque eran rutas comerciales. Pero estas sendas antiguas, a las que Jeremías hace mención, eran estos caminos que eran básicamente atajos. Eran caminos para acortar el camino principal. Eran caminos peligrosos. De ahí viene esta idea de enderezar la senda, de la que habla, ¿cierto?, el salmista. Eran caminos irregulares, con poca iluminación. Eran caminos pedregosos, con muchas quebradas. Esas eran las sendas antiguas. Hay una referencia en el libro de Job, justamente, que el profeta, ¿cierto?, el Job, ¿cierto?, también entrega en el capítulo 22, ¿verdad?
que habla, ¿cierto?, de esta idea de la senda antigua, porque después, salvo Jeremías, no hay menciones más de los otros profetas de la senda antigua, pero sí Job, ¿cierto?, tiene un mensaje ahí de Elifaz, que es uno de los amigos, ¿cierto?, que acusa a Job de una gran maldad, y él dice en el capítulo 22, versículo 15, hablando en singular: ¿quieres tú seguir la senda antigua? Le dice, que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo. O sea, la senda antigua tenía esa idea de ser un camino que era acortado, ¿ya? Que era un camino que no iba por principal, eran caminos peligrosos, eran caminos que llevaba al hombre muchas veces por llegar a un punto antes de tiempo, ¿ya? Por eso que Dios le dice a Jeremías: háblale al pueblo diciéndole, párense en los caminos, hagan una revisión, preguntad por las sendas antiguas, porque esos caminos son estrechos, son irregulares, son pedregosos, porque eran los primeros caminos, eran los caminos que eran más transitados. Pero hoy día Jeremías nos pregunta a nosotros, a través de la palabra de Dios, y nosotros, hermanos, ¿en qué camino nos encontramos? Porque el pueblo de Dios, sabiendo el camino, el mismo texto dice de que dijeron: no andaremos. ¿En qué camino hemos andado durante este tiempo? Cerramos la iglesia y quizá era el único lugar donde teníamos la posibilidad de vernos y de saber un poco de cada uno de nosotros. Yo siempre lo digo, aquí nos vemos todos lindos, nos vemos todos espirituales, nos vemos todos en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando cerramos la iglesia? ¿Qué pasa cuando nos vamos a nuestros hogares y tenemos que volver al trabajo, volver a nuestros quehaceres? ¿En qué camino andamos, hermanos? ¿Andamos en los caminos que nos llevan a la perdición? ¿O hemos elegido a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida? Proverbios 16:25 dice lo siguiente: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Porque yo siempre lo digo, queridos hermanos y hermanas, siempre decimos y pensamos que hacemos las cosas bien, pero sabe que a veces no hacemos las cosas bien. Porque cuando estamos en la intimidad y cuando nadie nos ve, ¿cómo obramos? Tenemos un Dios que todo lo ve. Y si hay algo bueno que hizo la pandemia, ¿sabe lo que hizo? Fue por un momento hacer lo que Jeremías le dijo al pueblo: párense en los caminos. Porque el aborigen de la vida cada día, lo rápido, lo acelerado de la vida a veces nos hace andar sin siquiera detenernos por un momento. Pero la pandemia nos enseñó y nos sigue enseñando a que debemos respetar tiempo. O dígame que usted no hace fila ahora cuando va a comprar. Antes no, po. Antes entrábamos y nos metíamos como si nada. El fin, decíamos antes, justifica los medios. Todos los caminos llevan a Roma. Había un dicho antiguo, ya principalmente porque era un camino, una ruta que unía a Roma, que fue uno de los sueños del emperador. Pero no todos los caminos llevan a Roma, por hermano. El fin no justifica los medios. Porque usted y yo conocemos el camino angosto. Y en ese es el que Dios quiere que nos movamos. Y qué bueno que la pandemia nos enseñó, vuelvo a repetir, a que ahora tengamos que hacer filas, po. Se acordarán los hermanos y las hermanas que nos tocó manejar y venir de otras ciudades, los cordones sanitarios. Y ahí nos teníamos que aburrir los tacos, ¿verdad? Porque antes íbamos tan acelerados que nos daba lo mismo todo. No importa que pasáramos por al lado infringiendo la ley. Estoy exagerando un poco. Pero pararnos en los caminos, ¿sabe lo que hace, hermano? Es que por un momento nos detenemos a reflexionar y a pensar en nuestras acciones. La palabra de hoy nos va a enseñar ciertas acciones que debemos considerar en nuestro caminar con Dios. Porque si hay algo que no hemos abandonado, iglesia, es la salvación que Dios ha provisto para nosotros. Y estamos en este camino que nos lleva a la vida eterna.
Lo decía el pastor la semana pasada, en la palabra de Pablo de Timoteo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, más me espera, ¿cierto?, guardada la corona de vida eterna, incorruptible, que Dios me dará, dijo Pablo. Y aquí vamos en este camino, hermano. 1 año y medio que estuvimos separados, por alguna razón, algunos nos veíamos, nos comunicábamos, otros ni siquiera aparecieron. Allá ellos, tendrán sus razones. Pero ahí estábamos. Y aquí estamos nuevamente. ¿En qué camino anduvimos? Y lo primero que hoy día nos dice la palabra es que por un momento debemos pararnos en los caminos. Pararse. La vida va muy agitada. La sociedad va muy rápida. El mundo afuera, sin Cristo, va a una velocidad que le da lo mismo todo. Pero nosotros no, vamos por un camino angosto. Y ese camino angosto nos dice que debemos pararnos. Por un momento, pararnos significa detenerse en su caminar diario. La vida pasa a una velocidad vertiginosa que muchas veces no nos damos ni cuenta, hermano. Y pasan los días, y pasan los tiempos, y pasan los años, y aquí estamos. Y seguimos igual. ¿Cuánto hemos crecido? Espiritualmente hablando, le estoy diciendo. ¿Cuánto hemos crecido durante este tiempo? A veces la vida, la sociedad, el mundo sin Cristo no nos da tregua. Y sabe que ellos a veces usted no se da ni cuenta y también se hace parte de esto. No nos damos ni cuenta involuntariamente. Muchas veces vamos como ellos. Y nos olvidamos de que vamos en el camino angosto y ellos van en el ancho. Estamos tan ocupados en nuestro diario vivir de nuestras propias preocupaciones que muchas veces nos olvidamos de la del resto. No sentimos el dolor ajeno como si fuera el nuestro. La corriente del mundo nos arrastra, nos trae y nos damos cuenta y el tiempo pasa y pasa. Pero doy gracias al Señor porque nos mandó la pandemia en ese sentido y nos hace reflexionar y nos hace por un momento pararnos en nuestra brecha, en nuestro camino y realmente entender lo que dice más abajo. Primero nos paramos en nuestro camino, nos detenemos por un momento. Eso le dice Jeremías al pueblo, paraos en los caminos. Reflexionen, pero antes de reflexionar le dice, mirad. Eso significa, es otra acción que debemos nosotros considerar. Mirad significa observar, significa, ¿verdad?, tener esa capacidad de no solamente detenernos, sino que mirar lo que está sucediendo alrededor nuestro. Pero ¿con qué ojos vamos a mirar? ¿Con qué ojos vamos a ver? ¿Con qué ojos vamos a observar? Con los ojos espirituales. Porque Pablo dice que andamos por fe, no por vista. Y esos son los ojos que hoy día nos hacen ver la palabra de Dios a través de lo que hoy día estamos realizando. Y cuando observamos, nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿por qué nos detuvimos y ahora a dónde vamos? ¿O usted sabe dónde va? Yo voy a la gloria, cantaba una canción, ¿cierto? Yo voy a la gloria, ya vamos, po. Si lo único que pasa es que estamos esperando que nos vengan a buscar. Pero cuidado con desviarnos en el camino. Mirad para dónde vamos, observar que hay muchos caminos que muchas veces parecen cruzarse y muchos caminos son parecidos y son similares. Pero cuidado, que usted y yo vamos de otra forma ante la sociedad. No vamos como ellos, no somos como ellos. Somos distintos porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, el Espíritu no comparte con personas que no son santas. No puede, se autolimita, porque es santo. Dios es santo, 3 veces santo, dice la palabra. ¿Hacia dónde se dirige el mundo? Allá ellos. Hoy día van perdidos, con un destino que los va a llevar a la muerte eterna. Miremos a dónde vamos nosotros, hermanos. A veces los caminos se parecen. Satanás es el ángel de luz, Lucifer. Si Satanás no era feo, era el ángel más lindo que Dios tenía en la creación. Que hoy día con los años esté ya echado a perder y se haya echado porque no es omnipresente ni omnisciente, ¿cierto? Es otra cosa. Pero Satanás siempre muestra algo bonito, ¿ah?
para tentarnos. Cuidado. La gente que vive en corrupción sabe cuál es su fin, sabe cuál es su término, sabe para dónde va el corrupto, el que vive sin Dios, el asesino. Ellos saben cuál es su finalidad. Y hoy día la palabra nos invita a preguntarnos, después que nos paramos, miramos y observamos, ¿dónde vamos? A la vida eterna. Y hoy día debemos utilizar nuestros ojos espirituales, que es lo que le decía al principio. Y después el profeta añade otra acción. Una vez que se paran en los caminos, hacen una observación, dice, preguntad por las sendas antiguas. ¿Se da cuenta que hay una diferencia entre la senda antigua, entre volver a la senda antigua y preguntar? No está diciendo que haya que volver a la senda antigua. Preguntad por las sendas antiguas cuál es el mejor camino. Porque el pueblo de Israel ya había pasado por las sendas antiguas y sabían cuál era su pasado y sabían cuál era la situación que los llevó a estar lejos de Dios. Preguntar significa cuestionarse, significa investigar, significa, consultar por los caminos, y nosotros ya a esta altura sabemos cuál es el verdadero camino. Los senderos ya aprobados por los padres de la fe, por los apóstoles, la palabra del Señor. Ya las conocemos, los caminos, las sendas antiguas eran las rutas más transitadas, eran las que presentaban mayor peligrosidad. Y allí es donde debemos preguntarnos y cuestionarnos. Y preguntarle al Señor y al Espíritu Santo, ¿estoy bien caminando en este camino junto a ti? ¿En qué te he fallado, Señor? ¿En qué te fallé durante este tiempo? Preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el mejor camino? Porque no es suficiente solamente caminar sin Dios. Porque en ese camino, y en ese buen camino, ¿sabe quién está? El Señor. Y Él nos quiere guiar hasta el final de ese camino. Paraos en los caminos. Mirad. Preguntad por las sendas antiguas y finalmente dice, y esto es lo que me gusta, y que aquí ya vamos a terminar, finalmente la última acción que es andad por él. Porque ¿sabe qué, querido hermano? No sacamos nada de venir aquí si mañana cuando empecemos nuestras actividades vamos a hacer los mismos. Porque sabiendo hacer lo bueno hacemos lo malo. Porque sabiendo el camino no andamos por él. La clave del éxito para con Dios y de la santidad, ¿sabe cuál es? Andad en las cosas de arriba, poner la atención en las cosas de arriba. Andad en el Espíritu significa disponer del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se manifieste en amor, en paz, en templanza, en mansedumbre. Ese es el hombre espiritual y el que anda con Dios. De nada serviría si por un momento nos paramos, observamos y nos preguntamos, y si al final, sabiendo el camino, tomamos otro. Ya somos carta leída, con la palabra del Señor nos deja descubierto. Por lo tanto, ya sabemos qué es lo que a Dios le agrada y qué a Dios no le agrada. Sabemos cuál es el pecado y cuál es el camino de la santidad. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pueblo? Triste, por hermano. Por eso que la palabra también dice que el pueblo pereció de conocimiento. O sea, no porque haya estado, sino porque ellos no estudiaban, no leían más o lo que leían lo estudiaban mal. Pereció de conocimiento porque sabiendo hacer lo bueno hacían lo malo. Y ellos eligieron el camino de andar sin Dios. Y dijeron al final, una vez que se pararon de las sendas antiguas, preguntaron, no andaremos. Y finalmente el camino de ellos, ¿cuál fue? Que fueron deportados a Babilonia. Allá vivieron como esclavos, disfrutando de las bondades de Dios. Dios le mandaba pan del cielo, le mandaba una columna de fuego, le mandaba, una nube. Estaban regalones y aún así pusieron su mirada en otros dioses. Y al final de sus días dijeron, no andaremos. Y si hay algo que Dios no tolera, hermanos y hermanas, es el pecado. Y el pecado del pueblo fue la idolatría. Pero usted me dirá,
hermano, nosotros no tenemos otros dioses. No, por supuesto, no adoramos imágenes tampoco. Pero ¿sabe lo que es la idolatría? Es todo aquello que pone a Dios en segundo lugar. Todo aquello que pone a Dios en segundo lugar. Porque de Dios es la gloria, de Él es la alabanza. ¿A qué le dedica usted tiempo hoy día? ¿Dónde tiene puesta su mirada? Sabemos cuál es el buen camino. Y no fallemos como el pueblo de Dios. La sentencia de Jeremías 6 es triste. Hay palabras fuertes de Dios ahí. Hay una sentencia que está dada. Y yo aquí no vengo a amenazar a nadie, hermano. No se trata de eso, la palabra es contrario. Pero no hagamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Por eso está la palabra de Dios aquí. Andar en el camino de Dios es estar dispuesto a encontrarse con Él, a andar con Él de la mano. Y este camino angosto, ¿sabe qué, hermano? Muchas veces es un camino de dolor, un camino de sufrimiento, un camino que va como en el desierto. Y allí Dios nos quiere llevar, pero Él nos quiere llevar. Porque a veces está en su voluntad, en esa voluntad absoluta, que ahí no podemos hacer nada. Y ahí nos hacemos preguntas, nos hacemos cuestionamientos, pero en ese lugar Dios también nos quiere llevar. ¿Y sabe por qué? Porque Él está allí. Y allí no nos va a dejar solos. Porque esos lugares son cuando más debemos demostrar cuánto amamos a Dios. ¿Cuánto le amamos? ¿Está dispuesto a encontrarse con Dios en ese lugar también? Porque cuando llega la prueba, cuando llega el dolor, cuando llega el sufrimiento, cuando aparecen las dudas y los temores, muchos abandonan el camino. Esperemos que los que hoy día estamos acá y los que no están escuchando tengamos la posibilidad de creer de que cuando Dios nos quiere llevar al desierto, Él también está allí. Si Él nos lleva, es porque Él también está allí y no nos va a dejar solos. Por lo tanto, nos aferramos a su camino y damos gracias al Señor porque hemos encontrado el verdadero camino. Este camino que nos lleva hacia la vida eterna. Yo soy el camino, dijo Jesús. ¡Qué bueno! ¿Se da cuenta? No hay dos caminos que no nos lleven a... Hay uno solo. Él es el camino que nos lleva a la vida eterna. Lo hemos encontrado y damos gracias a Dios por eso. ¿Para qué seguir buscando entonces los afanes de la vida? Que no nos pase lo que le pasó a Israel, al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Que no nos pase, ya sabemos cuál es el buen camino y debiera cambiar nuestra historia de la que termina Jeremías capítulo 6, cuando dice no andaremos. Una vez que preguntamos, miramos, ¿cierto? Nos paramos, ahora sabiendo el buen camino, entonces andamos por ese buen camino, el camino de Jesús. No nos movamos de ese camino, querido hermano, que es el camino de Dios, el que nos lleva a la sana doctrina, al Espíritu Santo, a la roca inconmovible, que sigue siendo Dios para con nosotros. Y hay una recompensa final. Si Dios es justo, Dios es justo. Y así como castiga el pecado, también premia la fidelidad de los santos. Premia la fidelidad suya, que a pesar de las dificultades y del sufrimiento durante este tiempo se ha mantenido fiel a Él. Y Dios sigue siendo primero en su vida. Y Él merece toda la honra y toda la gloria. Y su gloria no puede ser empañada por cualquier otra cosa. Porque cuando andamos en Él, ¿sabe lo que dice Jeremías? Hallamos descanso. Hallamos descanso. Y vaya que el pueblo lo entendía. Hoy día nosotros que nos movemos en auto, que nos movemos en bus, no nos cansamos tanto y nos quejamos, ¿eh? Pero un día de camino, ¿se ha dado cuenta usted que algunas veces aparece en la Biblia este día de camino? Un día de camino aproximadamente eran casi 50 kilómetros y eso se recorría entre 7 y 8 horas. Imagínense caminando todo ese tiempo. Se cansa la gente, pues. Y dígame que usted no está cansado espiritualmente hablando. Yo creo que sí. El encierro. No estuvo durante este tiempo sin poder relacionarnos, él con la iglesia y con nuestras familias.
Sufrimos también la pérdida de algunos hermanos y qué bueno que Dios pudo dar la victoria a otros y damos gracias al Señor por eso. Pero aquí estamos, buscando descanso. Porque como lo decía la hermana Sabina en la oración, Dios nos ofrece ese descanso, llevar nuestro yugo y llevar nuestra carga. Entreguémosela a Él, querida iglesia. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Dios, que finalmente, sabiendo el camino, preguntaron, dijeron, no andaremos. Que nuestro fin sea andar por este camino. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. ¿Qué va a elegir usted? Que el Señor le bendiga y pasemos a orar por su palabra.